Sean ustedes bienvenidos al curso Introducción al Estudio de la Bioquímica que imparte la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta ocasión, ustedes y yo, Elizabeth Flores Rodríguez, interactuaremos para poder llevar a cabo su desarrollo. Para realizar esta función, se les sugiere que consulten sus libros que tienen a la mano o sus materiales sobre las materias de química, física y biología que llevaron a cabo durante sus estudios de la preparatoria. También en este sitio ustedes podrán encontrar el acceso a 2 libros de bioquímica, Principios de Bioquímica de Leninger y el libro de Bioquímica de Strayer. Así que comencemos la primera sesión de protobioquímica. Para comenzar, es necesario definir qué es la bioquímica. Esta rama de la ciencia se ocupa de explicar los procesos biológicos en los términos de la química, es decir, de estudiar las bases moleculares de la vida, lo que Leninger en 1975 denominó la lógica molecular de las células. Si ustedes piensan en este momento, uno de los aspectos más importantes del desarrollo de la bioquímica tiene que ver con su interacción con la medicina, debido a que se puede llegar a rastrear hasta un defecto en una molécula o la falta de esta como la causa de un padecimiento que genera una enfermedad. Por tal motivo, la relación que existe entre la bioquímica y la medicina se ha vuelto muy cercana. Pero entonces, ¿cuál es la definición de protobioquímica? Si se piensa en los procesos previos a la integración de las propiedades que permitieron caracterizar a la vida, en la etapa anterior a su estructuración, cuando las primeras células se formaron, se podría considerar a estos sucesos como la etapa de la protobioquímica. Es así que nosotros podemos definir en qué momento queremos comenzar el estudio de este proceso que vamos a iniciar. Y el punto de partida es hace unos 13.000 millones de años, cuando se forma una singularidad energética con alta densidad y temperatura. Además, nos basaremos en el modelo estándar que propuso Albert Einstein, que se refiere al binomio materia y energía. Esta ecuación explica que si se tiene una cantidad de masa determinada y se acelerara al cuadrado de la velocidad de la luz, se podría transformar en energía. De manera inversa, si se tuviera energía pura y fuéramos capaces de frenar su aceleración en una velocidad equivalente al cuadrado de la velocidad de la luz, entonces esa energía se transformaría en materia. Es así que materia y energía son interconvertibles dependiendo de la velocidad a la cual se aceleran. Este modelo lo que nos permite es tratar de explicar cómo se fueron formando a lo largo de todo el proceso los diferentes niveles de complejidad que observamos aquí, desde el nivel energético hasta el nivel de la biosfera. Y en esta ocasión solo nos detendremos en algunos de los puntos que se consideran más importantes para poder entender cómo se forman las moléculas que nos interesan dentro de los procesos bioquímicos. En el tiempo cero se origina el nivel energético. 10 a la menos 43 segundos después, se empiezan a presentar las manifestaciones de la gravedad por medio de los gravitones, y es en este momento cuando se puede empezar a hablar de los procesos físicos. 10 a la menos 35 segundos,
se inicia la expansión del espacio-tiempo, los cuales se condensan y forman neutrones, protones y electrones. Para este tiempo ya se tienen los componentes básicos de los núcleos atómicos, los protones y los neutrones. Los electrones tienen todavía mucha energía y no se pueden unir a los núcleos atómicos. A partir de que ya tenemos los protones y los neutrones, ¿cómo es que se unen y forman los núcleos atómicos? Bueno, pues es en este sitio, como la nebulosa del Cangrejo, por ejemplo, donde la energía que se encuentra en el interior de estos cúmulos gaseosos produce temperaturas y presiones que generan la fusión atómica del hidrógeno y hacen que este compuesto se transforme. Pero para que los protones y los neutrones interactúen, es necesario que intervenga otro tipo de subpartícula atómica que se denomina gluón. Esta partícula tiene la capacidad de unir a los protones y los neutrones, y así, por ejemplo, como se ve en esta imagen, un neutrón y un protón se fusionan y forman el deuterio. Otro neutrón se une y se origina el tritio. Otro protón se añade y tenemos una molécula de helio. Cuando dos moléculas de helio se fusionan, tenemos el berilio. Y si tenemos una molécula de berilio y una de helio, se puede formar una molécula de carbono. Es hasta después de 100.000 años del inicio de la expansión que los electrones pierden la gran cantidad de energía que los caracterizó durante tanto tiempo y pueden ahora sí interactuar con los núcleos atómicos y constituir los primeros átomos. Los átomos manifiestan los fenómenos del espectro electromagnético, mediados por los fotones, que son paquetes de energía sin masa, caracterizados por la longitud de onda y por desplazarse a la velocidad de la luz. Estos son los responsables de todos los fenómenos eléctricos y magnéticos y, en consecuencia, del conjunto de propiedades de los átomos. Conforme se van estructurando más variedades de átomos, se llega también a la posibilidad de que estos interactúen entre sí y aumenten su nivel de complejidad formando moléculas. Aquí tenemos dos ejemplos de estos procesos. Uno, si ustedes ven el recuadro en el cual se analizó lo que se obtuvo del meteorito de Murchison, podrán darse cuenta que hay aminoácidos que se sintetizaron en estas nubes estelares. Si consideramos ahora la imagen de la nebulosa de Orión que está arriba a la derecha y vemos el histograma de los componentes que se obtuvieron del escape de un automóvil y de los compuestos que se pudieron detectar en la nebulosa de Orión, podemos ver que son similares, por lo que las moléculas que se han formado en el universo son los componentes básicos que constituyen a las células vivas. Si pensamos ahora en el proceso de evolución del planeta que habitamos y tomamos en cuenta que durante sus primeras etapas de crecimiento fue bombardeado por una gran cantidad de meteoritos, y recordamos los componentes que tiene el meteorito de Murchison, entonces podemos suponer que muy probablemente una buena cantidad de los componentes de estas moléculas pudieron haber llegado del exterior a nuestro planeta por este medio, y así, al interactuar unas moléculas con otras en esos ambientes primigenios, de alguna manera se favoreció el surgimiento del nivel biológico, es decir, el nivel celular, con la propiedad de ser un sistema dinámico de estructuras moleculares que interactúan con el ambiente en lo que se denomina el proceso de continuidad fisiológica. Además, se pueden reproducir y pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, es decir, evolucionar. Este fenómeno se ha llevado a cabo en el planeta desde hace 3.800 millones de años aproximadamente.
en que se estableció la relación entre el genotipo, el ambiente y el fenotipo del organismo. De esta forma podemos darnos cuenta que todas las moléculas que constituyen a los organismos vivos muy probablemente se formaron casi en el inicio de lo que denominamos la gran expansión. Así llegamos a la formación de una célula, pero es importante tener en cuenta que muchos de los componentes que la constituyen muy probablemente se formaron en los primeros inicios, como ya vimos, con las partículas subatómicas que se unen y forman los núcleos que a su vez en algún momento se rodean de electrones y forman a los átomos que interactúan forman moléculas, y estas moléculas también, al llegar a un nivel de complejidad mayor, se estructuran en las primeras células. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra materia de estudio, que es la bioquímica? Bueno, si tomamos en cuenta que en una célula se llevan a cabo muchas reacciones químicas, estas reacciones tienen características específicas como las siguientes. 1. Los procesos de óxido-reducción. 2. La ruptura y formación de enlaces carbono-carbono. 3. La transferencia de electrones. 4. La transferencia de grupos. Y 5. La condensación de monómeros con eliminación de una molécula de agua. Un ejemplo de reacciones óxido-reducción o redox es el de la nicotina de N-dinucleótido, que cuando acepta 2 electrones se reduce en NADH y se considera como una molécula altamente energética. En el cuerpo, por ejemplo, una serie de reacciones redox se dan con la transformación de los alimentos y el oxígeno, y esto produce energía, agua y dióxido de carbono. Para los procesos de ruptura y formación de enlaces carbono-carbono que se dan en la fermentación alcohólica, es necesaria la participación de enzimas que llevan a cabo estos cambios. En este ejemplo, el piruvato, que se transforma en acetaldehído y posteriormente en etanol, requiere de la participación de la enzima piruvato descarboxilasa y posteriormente de la aldehído deshidrogenasa. Para la transferencia de electrones, en el espacio intermembranal de la mitocondria, existe un complejo de proteínas al cual se le denomina cadena de transporte de electrones. Estas generan un gradiente electroquímico que favorece la síntesis del ATP. Y hablando del ATP, este compuesto puede transferir grupos fosfato con la consecuente aportación de energía para que se lleve a cabo trabajo celular o procesos de biosíntesis. El quinto tipo de reacciones son las condensaciones de monómeros con eliminación de agua, como lo que se muestra aquí cuando se forma un enlace entre 2 azúcares y se extrae una molécula de H2O. Así se puede concluir que independientemente de la aparente diversidad en el fenotipo de las personas, las materias primas que los constituyen se formaron hace muchísimo tiempo en lugares muy lejanos, y a nivel celular hay muchas más similitudes que diferencias entre ellas.